vemos una vez más la farsa, que esta ideología no defiende a la mujer. Muy por el contrario, la vuelve víctima sistemática de un discurso y víctima real de un proceso judicial y jurídico que con perspectiva de género no protege a la mujer, sino que considera al delincuente una víctima del sistema opresor. Entonces, en lugar de perseguir al hombre por ser hombre, persigamos a los delincuentes, a los depredadores y tratemos con igualdad ante la ley a todas las personas. Bueno, Amela, gracias por recibirme, por estos minutos. Eh, Quería invitarte, como te comentaba hace un rato, para escuchar desde tu experiencia algunas cosas que están pasando acá en Argentina, pero que lo que quiero que escuchar de tu voz es si efectivamente están pasando en todo el mundo, como habitualmente se dice. Entonces, primero quiero preguntarte cómo te gustaría que te presente, porque sé que te has presentado de muchas formas, como profesora, como activista por la vida y la libertad. ¿Cuál es la forma que más te gusta a vos que te presente? Sí, profesora de lengua e historia. Bien. Bueno, como te comentaba hace un rato, acá en la Argentina algunas personas están empezando a despertarse, ver que la ideología de género no es un tema menor, que una vez que ya ingresó y se implantó en el Estado, está generando daños concretos, como por ejemplo hombres encarcelados sin pruebas. Entonces mi pregunta es, en base a tu experiencia, que has vivido en varios países y que viajas mucho, porque sé que viajas mucho, ¿cómo ves el tema de la ideología de género y qué alcance tiene a nivel mundial? Bueno, ante todo, gracias por la invitación y por dar visibilidad a estos temas y por tu valentía, porque lamentablemente el feminismo le ha convencido al varón que por no tener útero no tiene opinión. Y la realidad es que si en verdad defendiesen la igualdad, entonces toda vida, toda voz tendría igual valor, pero vemos todo lo contrario. En cuanto a la ideología de género, es importante reconocer que sí es así. Es una ideología, precisamente porque no tiene sustento, ¿no? No tiene asidero en la realidad y ciertamente es un problema no solo regional, sino mundial. Lamentablemente en España vemos que tiene un poder enorme. Acaba de salir una viceministra, si no me equivoco, lamentando que la mayoría de las mujeres, el 75%, prefieran la penetración por encima de la masturbación, como si fuese algo que lamentar que la mujer quiera estar junto a un hombre. De hecho, desde políticas españolas feministas nos quieren hacer creer que la heterosexualidad es un problema, que es algo a superar, que es una imposición. Entonces, es primero una negación de la biología, de la naturaleza, de la historia, ¿no? De la esencia humana misma. Entonces, en lugar de haber una aceptación, una tolerancia, un reconocimiento que existen personas con otras preferencias sexuales y tratarlas como gente, nos quieren hacer creer que la mayoría de las personas somos anormales. Entonces, nuevamente es una paradoja y una contradicción porque no hay una igualdad, no entre hombres y mujeres, tampoco entre heterosexuales y homosexuales, y ya ni siquiera en lo que llaman personas cis, que somos aquellos conforme con nuestro sexo, y las personas trans. Yo amo a Argentina con todo mi corazón porque fue mi hogar gran parte de mi vida y también fue el lugar donde conocí todas estas cosas porque lamentablemente Argentina está sirviendo como laboratorio y en la pandemia, agrego la L a propósito, vimos cómo fueron liberados depredadores sexuales en el marco de la pandemia y vemos una vez más la farsa, que esta ideología no defiende a la mujer. Muy por el contrario, la vuelve víctima sistemática de un discurso y víctima real de un proceso judicial y jurídico que con perspectiva de género no protege a la mujer, sino que considera al delincuente una víctima del sistema opresor. Entonces, en lugar de perseguir al hombre por ser hombre, persigamos a los delincuentes, a los depredadores y tratemos con igualdad ante la ley a todas las personas. Esta idea de destruir la familia es premeditada, vos la ves ya que se da en distintos ámbitos. ¿Cómo lo ves a eso de atacar especialmente la familia a través de atacar al hombre, por ejemplo, como padre de familia, atacar a través supongamos, del aborto, la reproducción?
¿Cómo ves ese asunto específico de la familia? Pues justamente lo que vemos es un ataque frontal. ¿Por qué? Porque en lugar de que el hombre sea protector, queremos que sea silenciado y que no tenga voz en la defensa de sus hijos. Yo Ujú. les puedo compartir que yo acompaño retiros post ABO-RTO, porque hay que a veces censurar esa palabra. El hombre sufre tremendamente justamente porque se le quiere hacer creer que él no puede defender a su criatura. A mí, en lo personal, el testimonio que más me desgarró, que fue de un argentino justamente, le dijeron que si pudiese decirle algo a su hija, ¿qué diría? Y dijo, perdón por no protegerte. Entonces hacen al hombre ir en contra de su naturaleza protectora y como función dentro del hogar, en lugar de proteger a sus hijos, que sea pasivo ante la muerte de la misma, y a la mujer, en lugar de ser protectora de sus hijos, que sea la que da la orden de matar. Y otra cosa, convertir a médicos que juraron salvar vidas en asesinos, y en el caso del doctor Rodríguez Lastra, penalizar al que salvó no solo la vida de la criatura, sino de la mujer, que luego de de una sobredosis de pastillas, porque le dieron una dosis enorme, 9 pastillas de Oxaprost, si no me equivoco, estando 6 meses embarazada, casi la matan, y en lugar de perseguir a las feministas que le dieron la pastilla, una diputada, si no me equivoco era acá, ella exigió que vaya preso el médico por no matarla, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay una perversidad total y justamente el ataque a la familia es porque la familia es ese filtro entre el Estado y el individuo, es aquello que nos encubre, nos protege y nos da un primer bastión, no solo en lo cívico-moral, sino incluso en nuestra identidad, en nuestra formación, saber que no estamos solos. Te pregunto específicamente ahora, tenés razón lo de censurar algunas palabras porque eso le vamos a contarle a la gente, algunas redes sociales te pueden llegar a bajar el video, banear el canal, todo por simplemente mencionar la palabra. Así que ahora es verdad, vamos a hablar así. Por ejemplo, algo que la gente todavía acá no me cree a veces cuando se lo cuento, ¿es cierto que se está justificando la pedo F? Sí, y de hecho, antes de entrar en ese tema, un tema jurídico muy importante, acá en Ecuador, en el 2018, la Corte Constitucional declaró al Estado salvador externo. Y esto es importante porque nos dicen Estado laico, pero vuelven al Estado el Mesías. Si los padres no estaban de acuerdo con la ESI, con este adoctrinamiento en materia de género, Ujú. entonces el Estado se declara salvador externo entre el padre y sus hijos. Entonces hay una violación a la patria potestad y hay una religiosidad dentro del rol del Estado. Respecto a la PDOF, hay una normalización incluso a nivel cultural. Vemos que las charlas TED ya tienen charlas a favor de esto y hay un término que me da náuseas, es la PDOF virtuosa. Nos quieren hacer creer que los abstemios, aquellos que reconocen que tienen un problema y no actúan sobre ellos, son virtuosos. No es virtud tener atracción hacia el sexo opuesto. Desde luego es preferible y hay que hacer una distinción entre los términos. El pedo-F es una persona que tiene atracción hacia menores. El pederasta es aquel que abusa de menores. Entonces, no es un delito, un pensamiento, pero no es algo digno de aplaudir. Por ejemplo, ahora en el Reino Unido están proponiendo muñecas con la forma de niños para evitar que los pedo-F abusen. Y yo dije en un comentario, lo único que volvería a esto permisible es rastrearlos, porque es saber que esta gente es un peligro para la sociedad. Y además esto normaliza la PDOF, la pornografía infantil también, ¿no? Entonces es súper perverso y yo lo debo contar y lo lamento. Cuando yo vivía en Argentina, dos amigos míos, lo que llamaríamos Liber Progress, uno me eliminó de redes y otra discrepamos respetuosamente, pero me dijeron que no podemos justamente criminalizar esto porque justamente vamos a caer en lo que se hizo en la década de los 70 con los homosexuales, ¿no? Nos quieren hacer creer que no está mal un pensamiento. Una cosa es no crear un crimen tal al estilo orwelliano y otra cosa es decir que todo pensamiento es bueno.
Si una persona, la única diferencia, mejor dicho, entre un pedo y un pederasta es la acción. El pensamiento es el mismo. Entonces hay que realmente abordar los conceptos y saber que ciertamente este fenómeno sí se está normalizando, tanto que en Holanda hay un partido para la pedofilia. Y adivinen qué, el presidente y fundador fue detenido acá en Ecuador porque junto a su pareja, un hombre, manejaban un hotel donde alquilaban niños para favores sexuales. Entonces, la distancia entre el pedo F y el pederasta es la acción. Mamela, yo te escucho muchas veces hablar de las virtudes de la hispanidad y quería preguntarte qué es la hispanidad y por qué es tan importante para nosotros en Latinoamérica. Bueno, acá estamos, una ecuatoriana y un argentino, hablando plenamente. De hecho, podemos recorrer todo el continente y les cuento anecdóticamente. Estuve en Uruguay con unos empresarios chinos y se quedan así pasmados y me dicen, en China, uno no se entiende con otra persona de una provincia a otra. En Mm, cambio, ustedes pueden recorrer un continente sí, entero y se entienden. sí, Entonces, la hispanidad primero es identidad, es reconocer que tenemos algo en común y el tener eso en común nos ayuda en materia de comunicación, pero sobre todo nos ayuda a sanar una herida. Hay un meme brutal, creo que los memes son una buena forma de difundir información, sí, que dice, Japón superó 2 bombas atómicas, los hispanos aún no superan la conquista. sí, es Entonces, cierto. el resentimiento es una industria que se alimenta del malestar. Si amásemos quiénes somos y de dónde venimos, seríamos fuertes, prósperos e indestructibles porque estaríamos unidos. Entonces, amar la hispanidad es amar nuestras raíces y un árbol sin raíces no da frutos. Entonces, decía Karl Marx, padre del socialismo científico, en la sociedad burguesa el pasado domina el presente. En la sociedad comunista el presente domina el pasado. Nosotros estamos ante una sociedad cada vez más hacia el comunismo que justamente nos quiere hacer creer cuál fue nuestro pasado. Y por eso los invito justamente a reconocer algo tan simple como el idioma en el cual están hablando y reconocer que el uso del vos es justamente la supervivencia de una forma antigua del lenguaje. Entonces, son más románticos que la mayoría de nosotros. Sin embargo, no te logramos pegar el voz en 10 años que estuviste acá en Argentina. No, curiosamente, acá en Quito usamos el vos, pero Ah, conjugamos con el tú, al revés que los uruguayos que dicen tú y conjugan con el vos. claro. Bueno, Mamela, para cerrar, yo te quería pedir un mensaje a las familias argentinas acerca de todo esto que estuvimos hablando, algún mensaje de advertencia o lo que vos consideres que puede ser útil. Bueno, a las familias argentinas, primero darles las gracias por haber creado a la gente más hermosa del mundo. Y así me diga, hay que felicitarlos por sus elecciones. Gracias, gracias, sí. De nada. Y animarlos. Tienen una tierra verdaderamente bendecida. Tienen las 4 estaciones, una tierra fértil y un posicionamiento geográfico único. No tienen terremotos, más que los rebotes de Chile. Es decir, son amados desde la creación y sepan valorar eso. Eso lo discutí en migraciones. Le digo al empleado de aduanas, le digo, todos lidiamos con políticos corruptos, pero nosotros además con erupciones volcánicas y terremotos. A Es ustedes verdad. la creación los ama. Entonces, parece una bobería, pero es algo muy profundo. ¿No saben lo que es la paz? Yo todas las noches antes de ir a dormir tengo que arrinconar todo por las dudas si hay un terremoto. Entonces, esa paz de haber nacido en una tierra bendecida no lo da nadie. Entonces, aprendan a reconocer quiénes son, de dónde vienen y sean ustedes custodios de aquel don que han recibido. No permitan que organismos internacionales violen su soberanía nacional ni individual en cuanto a las decisiones de la educación de sus hijos. Sean valientes, sepan amar quiénes son, porque son un ejemplo y lamentablemente sus gobernantes los están permitiendo ser ejemplo de todo aquello que no se debe hacer. Muchas gracias, Mabela, por tu tiempo y bueno, seguiremos tu trabajo. Vamos a dejar tus redes abajo para aquellas personas que te quieran seguir, puedan a partir de ahora
seguir de cerca todo el gran trabajo que estás haciendo vos hace varios años. Con todo gusto y siempre bienvenido. Hasta luego.